Hola, bienvenidos a nuestra exposición para la materia de ambiente y sustentabilidad, en la cual mis compañeras Aide Meijueiro, Ana Karen Cristerna, Ana Juárez, Damaris Morfín y su servidora Emily García les vamos a explicar cada uno de los capítulos de la unidad 1, que fue la que elegimos lo mejor posible. Primero, para defensa del tema que elegimos, en sí, pues esta unidad es muy importante, ya que es como lo primordial que se tiene que saber para entender cómo es que funciona todo esto de los problemas ambientales que actualmente pues padecemos en el mundo, como es la sobrepoblación, la destrucción de los ecosistemas, entre muchísimas más que existen. Y pues trataremos de dar una especificación y explicación de cada uno de estos principios, así como pues las características con las que cuentan. Y pues, porque creo que es uno de los problemas más grandes que existen, pero que no se les da como pues la debida atención. Y pues esto con la finalidad de que podamos comprender fácilmente que la Tierra desde hace millones de años no es la misma que es ahora. Ahora sí, el capítulo 1 trata acerca del planeta Tierra como ecosistema. Y bueno, se puede mencionar que hace 4.550 millones de años nació la Tierra, la cual es el cuarto planeta del sistema solar en orden de tamaño de menor a mayor y el tercero en cuanto a distancia del Sol. Algunos de los rasgos importantes del planeta Tierra es que es el único lugar del universo con vida que se ha confirmado, y que su superficie externa se divide en dos, que es la litosfera, las cuales son las placas terrestres, y la hidrosfera, que son los océanos. Bueno, a continuación describiremos los primeros principios básicos de el concepto Tierra, su estructura y funcionamiento. Entonces, ¿qué es la Tierra? El primer principio básico de la naturaleza establece que es un sistema viviente por la interacción de sus diversos ecosistemas, caracterizado por ser finito, en homeostasis y sustentable, conceptos que veremos más adelante. Siguiente, por favor. Bueno, la Tierra es un sistema viviente. Al evolucionar mediante procesos geoquímicos y biológicos, se lograron determinar las condiciones apropiadas para el inicio de la vida y la formación de la biosfera. Como dato extra, se ha mencionado que la Tierra es un sistema finito, no solo en sus dimensiones, sino también en sus recursos. Siguiente, por favor. El diámetro de la Tierra es de 12.756.3 kilómetros y la Tierra es conocida también como el planeta azul porque está cubierta del 70% de la hidrosfera, o sea, de agua. Igualmente, los recursos de la Tierra son finitos, con base en su disponibilidad y accesibilidad. Y de acuerdo con esto podemos clasificar los recursos, o sea, la energía y la materia, presentes en la Tierra en recursos permanentes o inagotables, recursos agotables o no agotables y en recursos renovables. La siguiente, por favor. La Tierra está en equilibrio u homeostasis. Bueno, pues la biosfera autorregula las condiciones del planeta para mantener estables o en equilibrio condiciones como la temperatura, la composición atmosférica y la salinidad del océano. Siguiente, por favor. El segundo principio básico de la naturaleza establece que la Tierra está constituida por dos subsistemas, subsistema físico y subsistema biológico. Vamos con el primero. El primero está integrado por la atmósfera, que es el aire, la hidrosfera, el agua y la litosfera, que es el suelo. Siguiente, por favor. Y el segundo subsistema, que es el biológico, está integrado por los organismos productores, consumidores, o sea, primarios, secundarios y terciarios, y desintegradores. Esto sería todo por mi parte.
Bueno, yo les voy a hablar del flujo de energía y ciclos bioquímicos. Con base en la primera ley de termodinámica, podemos explicar que el Sol es la única fuente de energía de nuestro planeta Tierra, y aunque los humanos quisiéramos destruir esa energía o crear una nueva energía, no lo vamos a poder hacer, solo podemos transformarla. La Tierra funciona a base de dos fundamentos, que es el flujo de energía, que es el uso de productos primarios y secundarios que a su vez usaban los consumidores primarios herbívoros para alimentar a los consumidores secundarios. Mientras que el ciclo de materiales es la extracción y operación de materias primas, fabricados de productos, su uso o consumo o gestión de residuos. Siguiente, por favor. Tenemos los ciclos gaseosos. El ciclo del oxígeno es el que ya todos conocemos, el de la fotosíntesis. El ciclo del carbono consiste en un desgaste y la erosión de las rocas que contienen carbono, y el de nitrógeno es el ciclo de que se absorbe tanto con los seres vivos como el aire, el agua y la tierra. Siguiente, por favor. Y como los ciclos sedimentarios, tenemos el ciclo del fósforo y el ciclo del azufre. El ciclo del fósforo es ese que describe el movimiento de ese elemento químico en un ecosistema dado, y el del azufre es el proceso de la circulación de ese elemento químico en el planeta Tierra. Este proceso se expresa en una serie de etapas o fases que incluyen a la biosfera, hilosfera, atmósfera e hidrosfera. Y es todo por mi parte. Continuamos con mi compañero. Se me olvidó hablar del hidrógilo, que es el sol calienta los océanos, ríos y lagos y océanos, que hace que el agua se evapore en la atmósfera y cree lo que es la lluvia. Por mi parte es todo. Ahora sí, continuamos con mi compañero. Bueno, yo les voy a hablar sobre el capítulo 3, el rol de los seres vivos en los ecosistemas. El quinto principio de la naturaleza define la función de los seres vivos que al interactuar con su entorno físico mantienen la estabilidad del planeta y las condiciones para la vida. Los seres vivos manipulan y regulan el ambiente para el sostenimiento y el mejoramiento de la biosfera. Los autores de la hipótesis de Gaia especifican que a partir de unas condiciones primarias se promovió el inicio de la vida en la Tierra. Las primeras formas de vida modificaron el entorno o ambiente físico para promover y conservar la habitabilidad del planeta y las condiciones adecuadas para que nosotros los seres vivos, seres humanos, pudiéramos habitar ahí. Siguiente diapositiva, por favor. La evolución del planeta Tierra. Los seres vivos modificaron el entorno o ambiente para promover y conservar la habitabilidad del planeta. Y los seres vivos al surgir en la Tierra cambiaron el ambiente abiótico de la misma, modificaron la distribución de los elementos químicos de la atmósfera, y también ellos regularon la composición de la atmósfera mediante los procesos de la fotosíntesis y de la respiración. Siguiente, por favor. La evolución de los seres vivos y su impacto sobre la Tierra. En sus inicios, la Tierra se caracterizó por un ambiente con una intensa actividad volcánica, así como expuesta. En ella caían meteoritos y restos de asteroides, y las erupciones volcánicas liberaron gases del interior de la corteza terrestre y se depositaron en la atmósfera primitiva. Esto generaba en la atmósfera un intenso calor por las altas temperaturas que había. Siguiente, por favor. Los bienes y servicios de los ecosistemas. Los seres vivos, al interaccionar con su entorno físico, fomentan y mantienen las condiciones adecuadas para su existencia y bienestar, así como para el mejoramiento de la biosfera y el sostenimiento de la productividad y sustentabilidad de la Tierra. Este funcionamiento contribuye a la creación de bienes y servicios ambientales básicos que sustentan y mejoran la vida y el bienestar de los seres vivos. Siguiente, por favor. Y los productos de los ecosistemas.
Los seres humanos obtienen de los ecosistemas bienes o productos que son esenciales para el mantenimiento de la vida. Por ejemplo, los alimentos, donde se incluye pescado y otros productos del mar, así también como animales salvajes. Eh, la materia prima, como materiales para construcción, minerales, madera, los recursos energéticos, que son como el petróleo, el carbón y el gas natural, las medicinas y productos farmacéuticos, las materias primas para la elaboración de vestimenta y los recursos genéticos para la ganadería y propagación de cultivos. Y por mi parte es todo. En el 3.3 nos habla del factor limitante y la capacidad de carga, que es el principio ecológico donde nos dice que en un hábitat o en un ecosistema, puede haber, si los factores no son los necesarios, el ecosistema no puede evolucionar ni se puede reproducir, porque necesita estar debajo de un umbral necesario que ocupan todos estos ecosistemas. ¿Puedes pasar al siguiente, por favor? En el factor ecológico y el rango de tolerancia nos habla básicamente de un poco más de lo anterior. En el factor ecológico nos habla sobre los entornos y cómo actúa directamente estos. Y cómo como es, al ser parte de la etapa biológica de los seres vivos, pues nos habla también de qué es lo que sucedería en falta de uno o de otro y cómo se adapta un poco a las circunstancias que se estén presentando durante ese factor, porque son algo que muchas veces no se puede controlar. ¿Puedes pasar al siguiente, por favor? La ley del mínimo y la ley de tolerancia son las leyes, por decirlo así, que explican cómo los organismos y los ecosistemas responden a nuestras limitaciones y varían dependiendo del recurso y las condiciones en las que se presenten. Por ejemplo, en la ley del mínimo, un ejemplo de esto podría ser cuando no se tiene la suficiente agua y la luz solar en una planta, pues esta obviamente no recibe los nutrientes esenciales y por ende no puede crecer ni reproducirse adecuadamente, porque esta hace alusión a cuando no recibe ¿cómo se llama? Lo que necesita para sobrevivir. Y en la ley de tolerancia nos habla acerca del ejemplo del cactus, que, por ejemplo, si no recibe, por ejemplo, las condiciones ambientales en las que se encuentran no son las necesarias, puede llegar a morir o incluso llegar a emigrar a otros lados, que puede ser que si no tiene lo que necesita, puede llegar a desaparecer. ¿Puedes pasar al siguiente, por favor? Estos también dependen de los factores de los ecosistemas, que es el octavo principio básico sobre las determinaciones y cómo están definidos estos. Y eso sí, por factores abióticos y bióticos son los que ayudan a decidir esto. Los factores abióticos son los factores que componen como nuestro entorno y no tienen vida. Entonces, lo que influyen en los ecosistemas y nosotros en sí, por decirlo así, no tenemos tanto control sobre esto. Entre estos está, por ejemplo, el clima. Dependiendo de estos, determina cómo funciona tanto la vida animal como vegetal. ¿Puede dar la que sigue, por favor? Y luego es también ahí, a base del clima también está la temperatura y la precipitación, que estas son las que determinan el tipo de especie y vegetación que puede encontrarse en cierta área, y por el clima es que estas se adaptan a y pueden seguir sobreviviendo en Y la topografía son como las montañas, los cerros y los lomerios y los valles, que esto es como los relieves de la tierra y cómo cada uno de estos tiene sus distintas vegetación. ¿Puedes pasar a la que sigue, por favor? Y los demás son los factores bióticos, que son lo que conforman el entorno
tanto como seres, que son los seres vivos, y los factores que influyen en las interacciones. En esta abarca también, por ejemplo, el hábitat de las especies y cómo éstas pueden llegar a coexistir, ya sean más de dos o tres, y la manera en la que éstas se adaptan tanto al tiempo y a las formas que existen en ese ecosistema. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? También está el tiempo. Hay algunas especies que suelen sobrevivir más en el día y conviven en el día y se ocultan en la noche, y otros que viceversa y sobreviven y conviven en la noche y se ocultan durante el día. De esta manera, ambos se adaptan para poder seguir sobreviviendo en el mismo ecosistema y los recursos sean, como quien dice, repartidos y puedan seguir existiendo. Y luego está, por último, la especie humana, que nosotros, como hemos ido evolucionando, también nos hemos convertido en un factor determinante de los ecosistemas, ya que podemos utilizar estas áreas a nuestro beneficio o no, y nosotros también decimos cómo sobrevivimos en estas. Entonces depende mucho también de la especie humana cómo evolucionan los ecosistemas. Y de mi parte es todo. A continuación, pues nosotros vamos a dar las conclusiones y los aprendizajes que nos llevamos de toda la materia y pues de esta unidad en específico que fue la que elegimos. Bueno, la verdad es que hablando de este tema, a mí se me hizo muy interesante porque conocimos todo sobre el ecosistema, sobre los seres vivos, sobre cómo fue la evolución del planeta Tierra. Y la materia, la verdad es que me gusta porque hablamos de, o sea, de los seres vivos y de todo lo de ambiente y conocemos un poquito más acerca de esto, que a lo mejor ya lo habíamos visto en semestres pasados o incluso en la secundaria o en la prepa, pero reforzarlo siempre es bueno. En mi caso realmente me gusta esta materia porque nos ayuda a concientizarnos más de cómo es que funciona nuestro alrededor y que realmente no somos la única especie que sobreexiste en el mundo y que tenemos que aprender a convivir con ellas, y cómo nosotros tenemos que ser conscientes de cómo funcionan todos los ecosistemas que existen en el mundo. Pero yo me llevo más que nada ese aprendizaje de la materia y de la unidad. A mí me gusta mucho esta materia porque creo que es bastante interesante descubrir lo que hay detrás del planeta Tierra y los recursos con lo que cuenta, los ciclos y todo eso me parece algo muy interesante, y también creo que es importante cuidar a nuestro planeta porque si no tenemos planeta pues no hay humanos. Ay, disculpe. Para mí en esta unidad, donde abordamos información acerca de los principios básicos de la naturaleza, fue importante porque aprendimos más sobre el planeta donde habitamos y de su importancia en el sistema solar, por tener lo necesario para sustentar la vida del ser humano y del ser en vivo en sí. Bueno, y a mí también me gustó muchísimo esta materia porque, como mencioné en un principio, siento que los temas, o sea, los temas que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente y con todos los problemas que tiene como consecuencia pues el no cuidarla, siento que es algo que no nos tomamos como muy en serio, o tal vez sí, o sea, sí lo escuchamos obviamente porque es algo que siempre se ha hablado, pero siento que es como que no creemos que de verdad vaya a pasar algo que pueda acabar con la vida en la Tierra. Entonces, todas estas 5 unidades se me hicieron muy importantes de entender para lograr comprender cómo es que pasa todo lo demás, y pues así poder ampliar nuestro conocimiento, porque pues estoy segura que a lo mejor muchos no tenemos tanto conocimiento sobre el medio ambiente y la naturaleza. Entonces sí se me hizo muy buena la materia. Y pues por nuestra parte es todo. Espero que les haya gustado y gracias por su atención.